me gustaría partir o comenzar esta campaña, estos 50 días, con una oración. Ya oramos la semana pasada en nuestro culto de apertura. Ya oramos, pero me gustaría orar nuevamente y poner estos 50 días en las manos de Dios. Pónganse todos de pie, por favor. Pónganse de pie y me gustaría que oráramos juntos y que le dijéramos a Dios: Señor, te entrego esta jornada, te entrego estos 50 días para que tú hables a mi corazón, hables a mi familia y hables a mi iglesia. Vamos a estar trabajando en grupos pequeños. Ahorita vamos a dar las direcciones, los lugares, para que todos estemos en un grupo pequeño por 7 semanas, creciendo a través de este estudio bíblico. ¿Por qué no tomas tu mano derecha, la pones sobre tu corazón en señal de autoridad y repite conmigo: Señor Dios, te entrego mi corazón para que estos 50 días hables a Él. Ayúdame a mantenerme fiel en este compromiso y permíteme crecer por medio de este proyecto. Declaro que tú eres bueno, declaro que soy tu hijo y que este es un tiempo para ti y para mí. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no damos un aplauso de honor a nuestro Dios? Y tomen su lugar, por favor. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es llamados a una vida de bendición. Y lo que yo pretendo en este tema es que podamos identificar las bendiciones expresadas por el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 3 al 14, que vamos a estar leyendo el capítulo 1 esta semana. Y que podamos conectar con el gozo del que habla Pablo. Porque déjame te digo algo: Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está tratando de conectar, o que los creyentes conecten con el gozo, es decir, que puedan experimentar una vida plena, una vida dichosa. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Queremos ver cómo es que podemos hacer eso. Ahora, quiero leerte algo. Son palabras de Martín Lutero. Él dijo estas palabras: el gozo es la bandera que onda en el castillo del corazón cuando el rey está en casa. Me gustaron esas palabras porque hace referencia a los tiempos antiguos, cuando el rey regresaba de la guerra quizás, o regresaba de alguna expedición, y se ondeaban las banderas del palacio diciendo: el rey está en casa. Y Martín Lutero usó esta analogía para hablar del gozo en la vida del creyente. Y dice que ese gozo, esa felicidad, esa dicha que tú tienes es porque el rey está en casa. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que tú y yo expresamos la presencia de Dios mediante nuestro gozo. Dile al que está a tu lado eso: expresas la presencia de Dios en tu gozo. Muchas veces no lo vemos así. Nos hemos acostumbrado quizás al rostro de tristeza, al rostro de preocupación, al rostro de estrés, al rostro de ansiedad. Pero sabes, cuando tú y yo estamos experimentando gozo, estamos diciéndole al mundo: hey, Cristo está conmigo, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi vida. Por eso, pese a lo que pese, pase lo que pase, yo tengo gozo por la presencia de Dios. Escucha esto: la presencia de Cristo en la vida del creyente se manifiesta en un gozo exterior. Dicho gozo proviene del hecho de que tenemos a Cristo y eso es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a Cristo y eso basta, o al menos eso debería bastar. Escucha esta verdad: somos bendecidos en Cristo, y vamos a empezar a llenar nuestro bosquejo. Somos bendecidos en Cristo y eso produce un corazón que desborda de alegría. ¿De dónde sacamos esta verdad? ¿De dónde obtenemos esta verdad? Fíjate lo que escribió Pablo. Quise poner la Nueva Traducción Viviente porque me parece que es un poco más entendible. De esa forma podemos rescatar las ideas del apóstol Pablo. Lean conmigo los que tienen su bosquejo ahí. Ahí está Efesios 1:3. Léanlo conmigo. Fíjense lo que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Ahora quiero preguntarte algo. Vea ese versículo, no lo dejes. ¿De dónde proviene la alabanza de la que habla el apóstol Pablo? ¿De dónde proviene la alabanza? ¿Quién dice yo? ¿De dónde proviene esa alabanza? Esa alabanza de la que habla el apóstol Pablo, ¿de dónde proviene? La respuesta es muy simple. Dilo fuerte. ¿De dónde dijiste? Escúchalo.
esa alabanza proviene de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. De ahí viene el gozo. ¿De dónde viene el gozo? Diga conmigo, de las bendiciones espirituales. Otra vez, ¿de dónde viene el gozo de este lado? De las bendiciones espirituales. Ahora, ojo con eso, porque muchas veces nuestro gozo no está cimentado en las bendiciones espirituales. ¿En qué cimentamos nuestro gozo de la vida cristiana normalmente? En las bendiciones materiales, en las bendiciones de este siglo, ¿verdad? De este mundo. Y soy feliz cuando Dios me da, y soy feliz cuando Dios me cumple una promesa, y soy feliz cuando Dios me sana. Y entonces digo, sí creo en Dios y soy dichoso porque Dios está haciendo algo maravilloso externamente, materialmente hablando. Pero el gozo de la vida cristiana no proviene de ahí, amado. El gozo del que habla Pablo, que va a producir una iglesia santa, una iglesia que camina para la gloria de Dios, es un gozo que no se radica en las bendiciones terrenales. Puede haber bendición o no puede haber bendición. Puede haber momentos complicados o puede haber momentos felices. Puede haber enfermedad o no la puede haber, pero el gozo persiste. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del cristiano se cimenta en las bendiciones espirituales. Digan conmigo, bendiciones espirituales. Escucha esto: una vida que existe para la gloria de Dios es resultado de lo que sucede en el corazón. En particular, sentirse bendecido y dichoso promueve una actitud de adoración desde las palabras del apóstol Pablo y de entrega a nuestro Dios. Muchos creyentes se saben bendecidos, muchos saben que son bendecidos, pero muchos creyentes, escucha esto, no están experimentando el gozo de las bendiciones espirituales. ¿Se entiende? Si yo te pregunto en este momento, ¿te sientes bendecido? ¿Qué dirías? Sí. Pero si yo te preguntara, ¿experimentas gozo por las bendiciones que Dios te da? Hablando de bendiciones espirituales. Y la realidad es que la mayoría de los creyentes no están experimentando ese gozo del que habla el apóstol Pablo. Por eso es sumamente importante, amada iglesia, por eso es sumamente importante que durante estos 50 días y en nuestra vida conectemos con ese gozo. Ese gozo que no proviene de lo externo, ese gozo que no proviene de que todo esté marchando bien. Ese gozo es el gozo que proviene cuando tú y yo estamos unidos a Cristo. Dile al que está a tu lado, conecta con el gozo de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que el gozo proviene de comprender y celebrar las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Escucha esta verdad, vamos llenando nuestros bosquejos. Esta verdad dice así: la alabanza a Dios se relaciona con la comprensión y la celebración. Palabras que faltan en tu bosquejo es comprensión y celebración de las bendiciones que tenemos en Cristo. Alabamos a Dios porque nos ha bendecido en Cristo. Ahora, yo quiero hacer una puntualización en esto, para que tú y yo podamos conectar con este gozo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las dos cosas? Comprender y celebrar las bendiciones. Cuando tú conoces las bendiciones de Dios y empiezas a indagar en ellas, empiezas a comprender la voluntad de Dios. Empiezas a comprender esas bendiciones, eso que Dios ha determinado para ti. Pero no basta comprenderlas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la segunda cosa? Celebrarlas. Dile al que está a tu lado, celebrarlas con gratitud, con adoración, con celebración en la presencia de Dios, con alegría. Hay muchas formas en que tú y yo podemos celebrar, pero tenemos que hacer ambas. Las conozco y las celebro. Encuentro formas de celebrar las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida, que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, conoce y celebra. Estas dos palabras son sumamente importantes. Ahora, ¿qué clase de bendiciones tenemos en Cristo? Vamos a seguir llenando ahí. ¿Qué clase de bendiciones tenemos en Cristo? Bendiciones, ¿qué dice Pablo? Espirituales en los lugares celestes. Escriban esas dos palabras. Ahora, cuando hablamos de bendiciones espirituales, definitivamente
no nos estamos refiriendo a las cosas materiales como dinero, salud, éxito, el éxito humano o aquello que pertenece a la vida terrenal. Cuando hablamos de bendiciones espirituales, nos estamos refiriendo específicamente a aquellas bendiciones que se otorgan en el mundo espiritual. Y esta es una verdad que tú y yo necesitamos entender y estar cimentados sobre ellos. Existe una vida espiritual. A ver, digan conmigo eso: existe una vida espiritual. Ahora dile al que está a tu lado: existe una vida espiritual. Quiero preguntarte algo: ¿qué tan consciente eres de esa vida espiritual? ¿Qué tan consciente eres? Somos poco conscientes en nuestro razonamiento humano. Nuestro razonamiento material muchas veces no nos hace concientizar sobre esta verdad. Hay una vida espiritual. Y sabes, empezamos a sufrir, empezamos a tener temor, ansiedad, angustia, preocupaciones o cualquier tipo de dolor emocional, y eso es un síntoma. Eso es un síntoma. Todo dolor emocional es un síntoma de que algo anda mal en tu vida espiritual. Diga conmigo: todo dolor emocional debe ser visto como un síntoma que me indica que algo anda mal en mi vida espiritual. Existe una vida espiritual, y en esa vida espiritual gobierna Cristo. Y ahí es donde Dios bendice. Y hay personas que al conectar con Cristo pueden experimentar esas bendiciones espirituales. Cuando vienen a Cristo Jesús empiezan a experimentar esas bendiciones espirituales. Por eso es importante que alimentes tu vida espiritual. Por eso es importante que cuides tu tiempo devocional, porque ahí es donde se experimenta el gozo que viene de Cristo. Dile al que está a tu lado: no descuides tu vida espiritual. Ahora, escucha esto: cuando habla de los lugares celestes, precisamente habla de esa esfera donde Cristo gobierna, donde Cristo es Rey. Y ciertamente Cristo gobierna tanto en este mundo como fue destinado a gobernar en el venidero. Y en este momento Cristo está gobernando. Cristo está gobernando en la esfera de lo terrenal. En este momento Él sigue gobernando en los corazones de aquellos que caminan con fe en Cristo Jesús. Y es sumamente importante, escucha esto, que tú y yo nos conectemos al gobierno de Cristo ahora. Conectar con el gobierno de Cristo ahora, porque tú no puedes pretender estar en el gobierno de Cristo futuro si no permites que Dios gobierne tu corazón ahora. Dios necesita gobernar tu vida hoy. ¿Cuántos lo saben? Dios necesita. Ahora, eso significa rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos, rendir todo lo que somos para que Cristo gobierne nuestro corazón. Y si es difícil, estás cansado y por alguna razón no habías hecho tu devocional, ¿y qué tienes que hacer? Tienes dos opciones: rindes tu corazón y rindes tu vida, o sigues tú manteniendo el control y dices: hoy no tengo tiempo para Cristo. Pero tú y yo tenemos que estar rindiendo nuestra vida hoy para que experimentemos el gobierno y esas bendiciones de las que habla Pablo. Ahora vamos a puntualizar las bendiciones rápidamente. Bendición número 1 que señala el apóstol Pablo. Esta es la primer bendición espiritual. Primer bendición espiritual: en Cristo somos parte de su pueblo escogido. Escriban ahí: pueblo escogido. Esta es la primer bendición espiritual a la que hace referencia el apóstol Pablo. En Cristo somos parte de su pueblo escogido. ¿Dónde somos parte de su pueblo? Solo en Cristo. Esa es la bendición. Ese es uno de los misterios eternos que nos fueron revelados en la palabra de Dios. Que a Dios le ha placido, escucha esto, eso dice la Biblia, a Dios le ha placido que seamos su pueblo solamente en Cristo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión de que todas las religiones llevan a Dios? ¿Alguien ha escuchado eso? No, todas las religiones llevan a Dios. Dios es el mismo. Es un mismo Dios en una religión y en otra siempre es el mismo.
Déjame, te recalco esta enseñanza de Pablo. Pablo nos recuerda que solamente en Cristo Dios escoge a su pueblo. Solo en Cristo. Dile que está a tu lado, solo en Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que creer. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Es en Cristo. No se trata de religión. No se trata de algo que tú puedas hacer como buenas obras para ir al cielo. No se trata de eso, de ser bueno para poder ir al cielo. Se trata de entender que a Dios le plació desde la eternidad que solo en Cristo se pueda tener salvación. Y es en Cristo que somos parte de su pueblo. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Quieren leer el versículo 4 conmigo? Ahí está al frente. Lean conmigo, dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Eso dice la palabra de Dios. Dios nos eligió en Cristo. Ahora, la pregunta aquí es: ¿para qué somos elegidos según este versículo? A ver, échale un vistazo. Ahí está. Vamos a escribir: para que seamos santos e intachables. Si le das al que sigue, santos e intachables. Dice la versión 60, sin mancha. A ver, yo quiero preguntarles acá: ¿cuántos de los que estamos aquí somos santos, intachables, sin mancha? Levanten su mano. ¿Cuántos de acá no tenemos manchas? ¿Cuántos de acá somos santos e intachables? Levanten su mano. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, la levantaré, no la levantaré. Esto es la noticia maravillosa. Déjame te digo algo. Te lo voy a volver a leer. O léelo conmigo. Ahí está al frente y está en tus hojas. Lo lees conmigo, Efesios 1:4. Pon atención lo que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y sin mancha. ¿Dónde? Intachables a sus ojos. A sus ojos. Eso es maravilloso. No está diciendo que tú y yo tenemos que ser perfectos. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que pese a nuestra imperfección, Dios nos mira como santos. Dios nos mira como sin mancha. Dios nos mira como hijos intachables, como alguien que no ha cometido un solo error. No por tu obra, no por ti, sino por la persona de Cristo. Eso es el mensaje del apóstol Pablo. Esa es la bendición de haber sido parte de su pueblo, que no son nuestras obras. Ahora sí les pregunto: ¿cuántos de acá han cometido errores? Yo he cometido muchos errores, amada iglesia. He cometido muchos pecados y lo voy a seguir haciendo, tristemente. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es maravilloso que en Cristo Jesús tú y yo somos vistos por Dios como si no hubiéramos cometido esos errores, como si fuéramos nosotros perfectos, los hijos amados. Y cuando tú llegas en oración con todo tu tumulto de cargas y tu rostro de vergüenza, déjame te digo algo: el Padre no ve tus errores, el Padre ve la obra de Cristo sobre ti. Puedes llegar confiadamente al trono de gracia y no importa que hayas cometido un error ese día, el peor error que pueda haber visto. La obra de Cristo Jesús es suficiente. Su sacrificio fue suficiente para que tú puedas presentarte delante del Padre y decirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo amado. Qué tremendo. ¿Perdón? Ahora sí podemos volver a preguntar. Voy a volver a preguntar: ¿cuántos santos y sin mancha hay acá? Eso, ya entendieron. No por nuestras obras, sino porque cuando tú crees en Cristo Jesús, algo pasa en el mundo espiritual. Y esa primera bendición es que Dios te ve santo y Dios te ve sin mancha. Dile al que está a tu lado: eres santo y sin mancha para Dios. Dile: no para mí, pero para Dios sí. A lo mejor no para mí, ¿verdad? Yo te conozco todos tus errores, yo te conozco todas tus faltas, sobre todo los que estamos casados, ¿verdad? Nos conocemos todas nuestras debilidades.
pero Dios nos mira sin mancha. ¿Qué implica esto? Implica que somos agradables y dignos receptores de su amor. Esas son las palabras que faltan ahí. Somos agradables y dignos receptores de su amor. La santidad, sin duda, escucha esto, abre la puerta a la manifestación del amor de Dios. No quiero decirte, escucha esto, que no tienes que buscar la santidad, para nada. Al contrario, quiero decirte que la santidad conviene, porque Dios trata de una forma especial a aquellos que se esfuerzan por buscar la santidad. Y el amor de Dios es expresado de una forma muy especial a aquellos que han hecho un compromiso con mantenerse en santidad. Ser santos o buscar el alejarnos del pecado, por supuesto que conviene, porque habrá en el mundo espiritual, Dios muestra su amor de una forma especial. Te comparto la clave 1 para una vida que glorifica a Dios. Busca la santidad hasta que ésta se vuelva tu identidad. Vamos a repetir todos esa última declaración. Clave 1, la repetimos todos, léanla conmigo. Dice: busca la santidad hasta que ésta se vuelva tu identidad. Otra vez, todos, dice: busca la santidad hasta que ésta se vuelva tu identidad. Ese es el plan de Dios, amada iglesia. Que tú y yo busquemos la santidad, que tú y yo busquemos el alejarnos de todas aquellas cosas que contaminan nuestra vida hasta que sea parte de nuestra identidad. Bendición número 2, rápidamente. Bendición número 2. En Cristo somos adoptados como hijos. Escribe ahí en tu bosquejo: adoptados como hijos. Y tenemos la porción versículos 5 al 6 del capítulo 1 de Efesios. Vamos a leerlo todos juntos. Queremos leer la palabra de Dios. Lean conmigo, dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y quiero puntualizar esta frase que está subrayada: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre vosotros. Ahora quiero preguntarte algo: ¿para qué fuimos predestinados? Como dice la versión 60, porque la versión 60 dice: en amor habiéndonos predestinado. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser miembros de su familia. Vamos a escribir ahí: Dios había destinado anticipadamente, que es lo que es predestinado, que mediante Jesús fuéramos adoptados como hijos suyos. Las palabras que faltan son: adoptados como hijos suyos. ¿Le das al que sigue, por favor? No, sí vamos ahí, ¿verdad? Sí, adoptados como hijos suyos. Entonces, nosotros, esa es la predestinación o el enfoque de la predestinación. Aquí hay una expresión de gracia. Pablo va a darnos expresiones de gracia. Y esa expresión de gracia es esta: podemos acercarnos a Dios como hijos. A ver, digan conmigo eso: puedo acercarme a Dios como hijo. Otra vez: puedo acercarme a Dios como hijo. ¿Esa es o no es una bendición espiritual? Claro que sí. Qué bendición que hoy tú y yo podamos acercarnos a Dios como hijos. Ahora, esto es una gran bendición. Pablo, al hablar de eso, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Eso es una manifestación grandísima de la gracia de Dios. Que a pesar de que hemos fallado, que a pesar de que le hemos defraudado, y a pesar de que nosotros no tenemos la cara para presentarnos delante de Él humanamente, a pesar de eso Él nos da su gracia en Cristo Jesús para que podamos acercarnos confiadamente como si fuéramos hijos. De hecho, somos sus hijos, pero nos da esa autoridad. Dios nos elige no en base a nuestros méritos, sino en base al amor que Él decidió tener por nosotros. Él me elige no porque yo sea bueno,
no porque yo merezca. Él me elige porque Él decidió mostrar amor. Esto tiene una implicación, escríbelo ahí. Ser hijo, hablando de hijos de Dios, implica tres cosas: herencia, relación y derechos plenos. Escriban ahí estas tres palabras: herencia, relación y derechos plenos. Esas son las implicaciones de ser hijo de Dios. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, entonces tenemos herencia, tenemos relación y tenemos derechos. Repitan esas tres palabras conmigo. ¿Cuáles son? Herencia, relación y derechos plenos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la herencia. Vamos a compartir la clave 2 para una vida que glorifica a Dios. La clave número 2 va a ser esta: aprópiate de tu relación con Dios, acércate a Él confiadamente en los derechos que tienes como su hijo. Vamos a escribir ahí en nuestros boletines: aprópiate de tu relación con Dios, acércate a Él confiadamente. Y esta es otra clave de santificación. Esta es otra manifestación de bendición espiritual, que yo puedo acercarme a Dios confiadamente. Digan conmigo: puedo acercarme confiadamente. Ahora, tenemos que entender algo. La implicación de esto es: si puedo acercarme confiadamente, necesito apropiarme de mi relación con Él. Necesito cultivar mi relación con Él. Necesito hacer de mi relación con Cristo lo más importante. Eso es bendición. Así celebro las bendiciones de Dios. Cuando tú estás buscando a Dios en tu relación personal, estás celebrando las bendiciones de Dios. Qué importante es que tú y yo nos acerquemos y nos apropiemos de esa relación. Decir: esta es mi relación con Dios. Mía. Dile al que está a tu lado: mía. Es sentido de propiedad, ¿verdad? Yo no sé cuántos son como yo, que somos muy territoriales y decimos: este es mi escritorio, estos son mis libros, esto es mi espacio. ¿Alguien es igual de territorial que yo? Yo soy muy territorial y esto es mío, esto es mío. A veces me dice mi esposa que soy un poco egoísta, porque vamos a la tienda y le digo: yo quiero estos para mí, si tú quieres algo para ti, escógelo. Y dice: ¿por qué no me das de los tuyos? No, escoge lo tuyo, quiero comprarte algo para ti porque estos son míos, esto es para mí. Eso es apropiarse, porque quieres exclusividad, porque quieres disfrutar algo plenamente. En el matrimonio se entiende muy bien esto, ¿verdad? Porque decimos: es mi esposa, solamente mía, para mí. Mi esposo, tú que tienes a tu esposo, solamente mío. Este sentido de propiedad. Quieres disfrutarlo, quieres tenerlo, quieres sacarle el mayor beneficio. Así es nuestra relación con Dios. Tienes que apropiártelo y decir: esta es mi relación con Dios y nadie me la debe quitar. Debes decir eso. Debes llegar a ese punto. El trabajo no puede quitarme mi relación con Dios. Mi tiempo en familia no puede restarme mi oportunidad para buscar a Dios, porque es mi relación con Dios. Es mía. Digan conmigo: es mía. Eso es apropiarse. Y tú y yo necesitamos llegar a ese punto. Celar nuestro tiempo con Dios y no dejar que nada ni nadie se interponga entre Dios y nosotros. Dile al que está a tu lado: no permitas que nada ni nadie se interponga entre Dios y tú. Tercer bendición, vámonos rápido. Tercer bendición: en Cristo somos, escriban ahí, libres del pecado. Esa es la tercer bendición de la que habla Pablo. En Cristo somos libres del pecado. Lean conmigo Efesios 1, 7 y 8. Quiero escucharlos leyendo conmigo. Dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. ¿Qué hizo Jesús en este versículo? ¿Qué hizo Dios? Perdonó. Desbordó su bondad al perdonar nuestros pecados. Vamos a escribir ahí: nuestra libertad es una expresión de la gracia y la bondad de Dios.
Eso es lo que está diciendo Pablo, que la libertad que tú y yo podemos tener es una gran bendición. El hecho de que puedas ser libre del pecado es una bendición espiritual grandísima que tú debes buscar. Y es una expresión de la gracia de Dios. Número 2, nuestra libertad definitivamente tuvo un, escribe ahí, precio. No fue barata. Aunque tú y yo no tuvimos que pagar nada por nuestra libertad, hubo alguien que pagó, y la bendición espiritual se ve en eso, en que yo no tuve que pagar para poder ser libre. Cristo Jesús pagó por mis errores. Cristo Jesús pagó por mis maldades para que yo gratuitamente, por su gracia, pueda hoy tener un vínculo con Dios. Eso es una bendición espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de aquí cometen errores? Levanten la mano. Solo yo. Yo cometo muchos errores. Ahora, qué bendición que pese a esos errores podamos nosotros acercarnos a Dios, porque Cristo pagó el precio de ellos. La libertad y perdón de nuestros pecados, nos dieron acceso a dos cosas muy importantes de parte de Dios: sabiduría e entendimiento. Estas son las dos cosas importantes que tuvimos como consecuencia de esa gracia abundante. Lo vuelvo a leer: la libertad y perdón de nuestros pecados nos dieron acceso a la sabiduría y el entendimiento. Es decir, gracias a que fuimos perdonados, Dios nos da acceso a su sabiduría y su entendimiento. Digan conmigo: sabiduría y entendimiento. Escribimos en nuestros bosquejos: entender lo que es correcto e incorrecto ante Dios es una expresión de la bondad de Dios, cuyo fin es mantenernos en la libertad que Cristo nos ha dado. Dios desea que tú te mantengas en esa libertad. Esa es la implicación de esta bendición. Dios ya te hizo libre, Dios te puede perdonar, pero Él necesita que te mantengas libre. Mantente en esa libertad. No vuelvas a la esclavitud. No vuelvas a esa esclavitud. Conocemos todos la analogía del cerdito, ¿verdad? La analogía del cerdito y la oveja. Se dice que en una ocasión había el hijo de un pastor de rebaños, tenía ganado, tenía ovejas y tenía cerditos. Entonces el hijo, muy curioso, le gustaba una oveja y le gustó un cerdito pequeño. Así es de que fue y tomó a esa oveja pequeña y tomó al cerdito y dijo: ustedes van a ser mis mejores amigos. Yo quiero que ustedes sean mis mejores amigos. Y él los quería llevar a la casa, pero se dio cuenta de algo: como estaban conviviendo con otros animales, estaban sucios. Así es de que agarró a la ovejita, la lavó muy bien, le puso su moñito. Agarró al cerdito, lo lavó muy bien, le puso su moñito y dijo: ahora sí van a poder convivir conmigo. Y los llevó adentro de la casa. Pero en un descuido, el cerdito se le soltó. ¿Y a dónde cree que fue a dar el cerdito? Al chiquero. Otra vez al chiquero fue y se revolcó allá en el lodo, en el fango, y el niño, muy angustiado, queriendo convivir con él, volvió a ir, lo volvió a lavar, lo volvió a acomodar y lo metió a casa. Pero en otro descuido, ¿qué creen que hizo el cerdito? Otra vez al cerdito, fue al lodo. Así es de que fue con papá y le preguntó, muy angustiado: papá, ¿por qué el cerdito no quiere estar conmigo? ¿Por qué el cerdito, cada vez que yo busco que él esté en casa, por qué él regresa al lodo de donde lo saqué? Y le dijo algo su papá: hijo, es que ese es su hogar y esa es su naturaleza. Ese es su hogar y esa es su naturaleza. Y te digo algo: cuando nosotros no hemos entendido que Dios ya cambió nuestra naturaleza y nos ha hecho ovejas, ya no somos cerdos, ¿verdad? Nos ha hecho ovejas. Dile al que está a tu lado: eres oveja. Y repítele, remálcale: oveja, no cerdo. No somos cerditos, ¿verdad? Somos ovejas por la gracia de Dios. Por lo tanto, tú y yo ya no necesitamos regresar a lo que ya no es nuestra naturaleza. Pero hay un problema: constantemente nos vemos en esa lucha. Constantemente. Y a veces inconscientemente, cuando no estamos viviendo en Cristo Jesús una forma saludable, ¿a dónde estamos regresando?
al fango, al lodo, de allá donde Cristo nos rescató. Pero la palabra de Dios dice algo: Cristo ya pagó el precio, pero tú tienes que mantenerte en esa libertad. Dile al que está a tu lado: mantente en esa libertad. El enemigo va a querer engañarte, va a querer que tú pienses que sigues siendo un cerdito, y dile: no, yo soy oveja, no es mi identidad, ya no necesito regresar, ya no es mi hogar. Clave número 3 para una vida que glorifica a Dios. Clave número 4. No, vamos en la 3. Clave número 3 para una vida que glorifica a Dios: busca la sabiduría y el entendimiento que da Dios para mantenerte libre del pecado. Las palabras que faltan ahí son sabiduría e entendimiento. ¿Cuál es el fin de esa sabiduría y ese entendimiento? Que te puedas mantener libre realmente del pecado. Por cuestión de tiempo no voy a tomar el punto número 4. Me comprometo a enviárselos en video mediante un enlace para que llenen su boletín. Me comprometo a eso. Pero quiero ir a la última parte, porque la Biblia nos dice que Dios nos dio herencia. Dios nos dio herencia en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a recibir una herencia. Ahora quiero preguntarte algo: ¿qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Quién me dice? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es? ¿Un regalo? ¿Qué más? ¿Qué es una herencia? ¿Posesiones que podemos recibir? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Herencia, podemos decir, es lo que una persona recibe como un legado. Digan conmigo: legado. Cuando hablamos de herencia, ¿de qué estamos hablando? De un legado. Herencia es algo que se recibe como legado, ya sean bienes materiales, ya sea algún derecho, ya sea algún nombre como herencia, ya sea alguna posición como herencia. Es un legado que ha sido heredado, se le ha dejado a alguien. Especialmente este legado, ¿cuándo se otorga? ¿Cuándo se otorga la herencia? ¿Cuándo se otorga la herencia normalmente? Después de la muerte. Cuando el que hereda muere, entonces se otorga una herencia. Pues déjame decirte que eso pasó con nosotros. Cuando Cristo murió y resucitó, tras su muerte nos dejó una herencia. Diga conmigo: tras la muerte de Cristo, yo recibí una herencia. Tú y yo recibimos una herencia. La salvación es la herencia que Dios dará por medio de Cristo Jesús. Esa es la herencia. Esa es la bendición espiritual más importante que tú y yo podemos tener. ¿Cuál es la bendición más importante? La salvación. Dile al que está a tu lado: tu salvación. Escucha esto, amada iglesia. Escucha esto. La salvación es la bendición más grande que tú y yo podemos tener, porque es el legado que Dios nos ha dejado. Es la herencia que recibimos de Cristo Jesús. Escucha esto: es una herencia porque es fruto de la obra de Cristo Jesús. Así como el que recibe una herencia terrenal simplemente recibe el fruto de alguien que trabajó antes que él, así nosotros podemos decir que es herencia porque es fruto de la obra de Cristo. Es la riqueza que podemos heredar como resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Por eso es una herencia, porque fue su obra, fue su trabajo, fue su esfuerzo. Digan conmigo eso: fue su obra, fue su trabajo y fue su esfuerzo. Él consiguió tener la salvación y hoy te la ha dejado a ti. Ahora quiero decirte algo: hay una implicación. Quiero que le escriban en sus bosquejos al final. Una herencia demanda dos cosas: administración y compromiso. Digan conmigo: administración y compromiso. ¿Qué demanda? Administración y compromiso. Escucha esto: en la antigüedad, el que recibía la herencia adquiría un gran compromiso, ya que se convertía en el responsable de perpetuar el legado de aquel que le había heredado. Por lo tanto, renunciaba a su propia vida,
renunciaba a sus propios planes para perpetuar la obra de aquel que le había dejado la herencia. ¿Se entiende este concepto? Aquel que era el heredero cambiaba su vida y ahora se volvía en el administrador de lo que había hecho aquel que le había heredado, quizás papá. Y a lo mejor él tenía sus planes, a lo mejor él tenía sus anhelos, pero dado que recibió una herencia, tenía que administrar y adquiría un gran compromiso. Escucha esto: una mala administración de una herencia podía llevar al heredero a perder, a gastar o a descuidar lo que había recibido, quedando simplemente en una bancarrota. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? ¿Alguien se acuerda de la historia del hijo pródigo? ¿Qué quería el hijo pródigo? Él quería su herencia. Él fue con el padre y le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponden. Ahora, ¿qué hizo con esa herencia? No la supo administrar. Se fue a una provincia apartada y dice que estando allá vivía perdidamente. Así que malgastó todo. Y un día llegó el hambre. ¿Y qué había pasado con esa herencia? Se había perdido. ¿Dónde estaba el legado del padre? ¿Dónde había quedado el legado del padre? No lo supo administrar. Por lo tanto, lo perdió todo. La salvación es algo que debemos cuidar con temor y temblor. Termino con esto. Es digno. Es algo que debemos administrar con mucha sabiduría. Tengo una pregunta para terminar. ¿Cómo está la administración de la salvación que tenemos en Cristo Jesús? Pablo escribió en la carta a Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate lo que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque es la bendición más grande que has recibido de Cristo. Y implica una sana administración e implica compromiso. Hablar de bendiciones espirituales es hablar de cuidar aquello más grande que hemos recibido. Porque de lo contrario, escucha esto, puede ser que tu siguiente generación ya no reciba nada de aquello que Dios te dio a ti hoy. ¿Y de quién va a ser responsabilidad? Dile al que está a tu lado: de la iglesia, del pastor. Dile al que está a tu lado: tuya, es tu responsabilidad. Así es de que cuídala. Amados, estos 50 días vamos a cuidar los hábitos de nuestra sana administración de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te invito a eso, a que retomemos nuestro compromiso con aquello que costó la sangre del Cordero y que le digamos: Señor, soy tu hijo, voy a vivir como tal. Ponte de pie y oramos. Amado Padre, te agradecemos por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias porque nos escogiste como un pueblo que, aunque es imperfecto ante tus ojos, es visto como santo y sin mancha. Gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente como tus hijos. Gracias por ello, Señor. Pero sobre todo, gracias por la herencia que hemos recibido de Cristo Jesús. Gracias por esa salvación. Ahora permítenos administrarla con temor y temblor delante de ti.